Hola chicos y chicas, bienvenidos a Tecnity. Mi nombre es Samuel y hoy vamos a poner este portarrollos Bosnan en el baño. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Aquí tenemos la cajita del portarrollos. Sacamos el mínimo posible de la cuchilla. Le damos la vuelta y cortamos el precinto. Abrimos la caja. Y aquí tenemos el portarrollos. Es de acero inoxidable. Iría colocado así en la pared. Esta es la tapa del rollo de papel. Y aquí meteríamos el rollo. Para quitar esto solo tenemos que tirar y sacarlo. Introducimos el palito este por el centro del rollo. Volvemos a meterlo y tiramos del otro extremo. Así. Estas son las instrucciones y la llave Allen, que es para poder soltar esta piecita de aquí atrás. Y este es el soporte que va en la pared. Pues vamos al baño para instalarlo. Este es el antiguo portarrollos que cayó al suelo y murió. Así que vamos a quitar lo que queda de él. Pues esto es lo que pasa cuando quitamos una pieza del baño. Y como no se puede limpiar detrás, pues está un poquito polvoriento. Ahora, para no seguir haciendo agujeros en los azulejos, vamos a aprovechar el primer agujero y el segundo lo vamos a empastar. Lo que vamos a hacer primero es poner el nivel. Nivelamos. Que quede la burbujita entre las dos líneas. Ponemos la piecita y ahora con un rotulador permanente marcamos. Este no es permanente, pero a ver si no se borra. Ya tenemos nuestra marca. Si a ti no se te ha roto y lo vas a poner nuevo, pues haces dos marcas. Ahora cogemos el taladro con una broca del número 6 y empezamos a perforar. Intenta que no se te mueva del sitio. Un truco para que no se nos resbale el taladro es coger algo puntiagudo como un tornillo o una tacha. Lo ponemos aquí y le damos un golpecito para hacer una marca. Ya tenemos la marca hecha. ¿La ves aquí? Esta es la marca que acabo de hacer. El taladro no debería resbalarse. Ya tenemos nuestro agujero hecho. Para ponerlo entero solo hay que marcar los dos huecos y poner los tacos y ya está. Y si no entra, pues le damos con cariño. Ahora ponemos el soporte aquí. Ponemos el otro en el otro agujero. Y ahora atornillamos. Ahora atornillamos el otro. Como puedes ver, no está a nivel. Ponemos el nivel debajo y vemos que la burbuja está hacia este lado. Así que vamos a aflojar el tornillo de la izquierda.
Y ahora lo podemos enderezar. Y ya está a nivel. Ahora apretamos. Ahora colocamos nuestro portarrollos aquí, que encaje bien. Levantamos y apretamos el tornillo. Así quedaría el portarrollos. Levantamos, quitamos esto de aquí, pasamos el soporte por el centro del rollo, ponemos esto aquí y ahora ponemos el otro extremo. Y ya tenemos nuestro portarrollos colocado. En caso de que lo hayas puesto por primera vez, no tendrás que hacer este paso. Ahora, con el tornillo que teníamos antes, el tornillo que sujetaba antes el otro portarrollo, lo enroscamos un poquito y tiramos para sacar el taco. Vamos a tapar este agujero. Voy a usar esta pasta. También podemos usar cemento blanco. Esta es la pasta. Cogemos la pasta un poquito y la introducimos en el orificio. Lo que sobra lo raspamos en el bote para reutilizarlo otro día y pasamos la espátula por ahí. Y como puedes observar, ya no hay agujero. Y así es como quedaría nuestro baño con el portarrollos nuevo. Aquí tenemos el portarrollos con el papel y ahora vamos a verificar que esté recto. Como puedes ver, la burbujita está en el centro. Como pudiste observar, está bien nivelado y el agujero pasa casi desapercibido. Pues eso es todo, amigos. Hasta pronto.